se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Bueno, ahora sí, en ¿Y vos qué pensás? En Radio Tortuga 92.9 estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás, Esas cosas empiezan a vaciar, que hoy nos trae como título de su columna La Argentina petrolera y minera. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marínez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, comenzamos entonces, Aurelio, a desarrollar tu columna. Sí, en realidad la idea de hoy no está solamente inspirada en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner el día 9, sino más bien en dos notas publicadas en página 12 por un militante nacional sólido, serio, no solamente con relación a este tema, sino a muchos otros, que se llama Aldo Duzdevich, y que ha publicado una de ellas, se llama Sayiqueló, la etapa bonaerense de Vaca Muerta, y la otra nota, que quizás sea incluso más significativa, se llama El mito de que Chile le cobra 40% a las mineras y la Argentina solo el 3%. Yo me voy a detener un instante en esta última nota, porque es un típico ejemplo de la propensión autodenigratoria que es característica de la Argentina, donde se oscila generalmente entre una hipótesis que aparece de vez en cuando de somos los mejores del mundo, a la hipótesis de que somos unos tarados, unos desquiciados, que no sabemos hacer nada bien, y a denigrar todo lo que significa lo argentino y las capacidades del país. Ya se trate, las capacidades del país son las capacidades de sus hombres, de los que tienen un papel determinante, protagónico en la política, en la economía, en la cultura, en todos los ámbitos. Y realmente esa nota es una nota insólita que, además, para colmo, como muestra de nuestra propensión autodenigratoria, ha sido repetida por distintas voceros, incluso lo he visto a Grabois repitiendo lo mismo, sin preocuparse de constatar si realmente los fundamentos con los que se está largando un bolazo de ese tipo tienen alguna consistencia o no. Yo, como no puedo reproducir toda la nota, remito a los oyentes a leerla en página 12, la van a encontrar con el título de El mito de que Chile le cobra 40% a las mineras y Argentina solamente el 3%. Una reflexión final que hace Duzdevich es cómo se explica, si esto fuese cierto, que evidentemente no lo es, él lo prueba con distintas cifras, que demuestran que en realidad en materia impositiva las mineras contribuyen más o menos en Chile que en la Argentina, tomando todos los conceptos, lo que es específicamente el canon minero con el impuesto a las ganancias, que por ejemplo es superior en la Argentina, en Chile es del 27%, en la Argentina el 35%, y las retenciones a las exportaciones, que en la Argentina existen y en Chile no. Además de que existen en la Argentina empresas estatales de minería de las provincias de Santa Cruz, Jujuy, Catamarca, y no sé si me olvido de alguna otra, que generalmente o en muchos casos tienen participación en el emprendimiento con distintos porcentajes de participación en la explotación y obviamente en las ganancias, cosa que modifica completamente el cuadro que se quiere transmitir con esa cuestión de que los argentinos somos estúpidos, mientras que los chilenos son pícaros. Y una de las cosas que dice Duzdevich, que
reclamando un razonamiento casi obvio, es como se explica que si Chile cobre el 40% y la Argentina el 3%, en los últimos 30 años han llegado a Chile muchísimas más inversiones mineras que a la Argentina. ¿Acaso a las mineras internacionales les gusta pagar más? ¿O les gusta que las estafen mientras desprecian a los países que supuestamente se dejan estafar, como sería la Argentina en el caso de esa misma hipótesis? Bueno, pero eso me remitió a mí personalmente, ya no a Dudevich, a una reflexión sobre la historia de la minería en la Argentina y de las campañas antimineras, que a veces son campañas y a veces son directamente hechos, boicot del desarrollo minero, que han tenido lugar en la Argentina desde larguísimo tiempo y que forman parte, eso sería muy importante que lo subrayarlo y que se transforme en un patrimonio de la conciencia pública, forman parte del esquema de la División Internacional del Trabajo, por la cual el Imperio Británico en su momento y después Estados Unidos trataron de que cada uno de los países de América Latina tuviera un desarrollo unilateral, y entonces mientras Chile se dedicaba a la minería, la Argentina se dedicaba a los ganados y a las mieses. Y Bolivia se dedicaba al estaño, Brasil al café y al cacao, y así por el estilo. Todos productores de materias primas que iban a parar a los centros económicos del mundo, a los centros imperialistas del mundo, para que ellos las procesaran y después nos vendieran los productos terminados a valores exorbitantes frente a lo que nos pagaban por nuestras materias primas. Bueno, por ejemplo, una cosa un episodio de esa actitud antiminera o de esas acciones antimineras que ha sufrido la Argentina, en el terreno de la cultura, de la formación de ideas, de supuesto sentido común, y la más grosera de todo, que yo ya la he mencionado acá algunas veces, es que la Argentina no tenía recursos mineros. O sea, la Argentina compartía con Chile en la cordillera de los Andes, pero Dios había resuelto que del lado chileno había recursos mineros y del lado argentino no había nada. Cuando eso fallaba, cuando se descubría algo, directamente se lo boicoteaba. Fue el caso, por ejemplo, de los yacimientos carboníferos del río Turbio, que fueron descubiertos en 1887, o sea, hace 130 y pico años, por el teniente de navío Agustín del Castillo, y que digamos, cuya explotación fue boicoteada directamente, en este caso por Gran Bretaña y sus cómplices internos, porque Gran Bretaña no solamente nos compraba carne y cereales, sino que además para que los barcos, nos vendía flete, por supuesto, porque los fletes de nuestros propios productos se hacían en barcos ingleses, sino que para completar el negocio nos vendía carbón, con lo cual los barcos ingleses que venían a buscar acá carne o granos traían desde Gran Bretaña carbón inglés. La venta del carbón inglés y sobre todo el empeño en que la Argentina fuese únicamente un país agrícola ganadero llevó a que los ingleses y sus representantes locales, sobre todo el comercio intermediario asentado en la ciudad de Buenos Aires y más tarde la oligarquía ganadera, impidieran la explotación del carbón nuestro, del río Turbio, que se ha dicho de paso, si yo no recuerdo mal las cifras, tiene reservas por 200 millones de toneladas, sino que además boicotearan toda posibilidad de explotar los petróleos
que se habían descubierto también ya a fines del siglo XIX en Mendoza y el norte. Incluso hay denuncias hechas por Emilio Civit, ministro del segundo gobierno de General Roca, de que las tarifas ferroviarias que imponían los ingleses hacían inviable el transporte hacia los centros de consumo de petróleo que potencialmente podía producir Mendoza, como antes inclusive habían hecho con los vinos y licores de Cuyo para seguir trayendo licores del extranjero. O sea que la cuestión tiene una larguísima historia. Y mientras tanto, nosotros que estamos en una situación que ya lleva décadas de crisis económica determinada por lo que se llama la restricción externa, es decir, ¿qué es la restricción externa en el caso particular de la Argentina? Es la imposibilidad de sostener con las exportaciones agropecuarias el desarrollo de la estructura industrial argentina. Eso ha motivado durante ciclos enormes, inclusive en los últimos años ya del segundo gobierno de General Perón en la década del 50, que llegado a un punto las posibilidades de desarrollo industrial se frenaran por la falta de divisas. Algo que por otra parte estamos viviendo actualmente como un verdadero drama ya directamente, porque las divisas no permiten sostener la importación de maquinarias y de insumos que necesita nuestra industria para producir. Y además, para colmo, somos un país lleno de franjas de ciudadanos que consideran que es sagrado su derecho a viajar al extranjero y gastar en ese concepto miles de millones de dólares. Ahora bien, esta situación tiene una posibilidad de ser resuelta por estos nuevos renglones que dentro de la minería han aparecido en las últimas décadas, particularmente la explotación de vaca muerta, que sabemos que es una novedad de que tiene apenas unas pocas décadas, y que estuvo frenada además durante el gobierno de Macri, y que tiene hoy por hoy una enorme potencialidad reconocida a nivel internacional inclusive, y que con el desarrollo de los gasoductos tiene posibilidad de transformarnos en un país que no solamente deje de importar petróleo y combustibles, sino que los exporte, que se transforme en un jugador internacional de peso en la exportación de combustibles en general, y de petróleo en particular, y especialmente de gas natural licuado, en el caso de exportación a países que son de otros continentes, y de gas natural a través de gasoductos hacia Chile e incluso hacia Bolivia y Brasil. Esto cambiaría completamente la situación de la Argentina en ese punto, que de hecho sea de paso, es un país para el cual el desarrollo económico no es una cuestión que obedezca a los caprichos del capitalismo. En realidad nosotros mal podríamos considerar un capricho el desarrollo económico cuando tenemos en este momento un 40% de población por debajo de la línea de la pobreza, y cuando rubros como el petróleo, por ejemplo, que según los cálculos de Dudevich, en la explotación del petróleo de vaca muerta, llevando de Salliqueló a Bahía Blanca el gas para transformarlo allí en gas natural licuado, y
la explotación del petróleo encontrado en el mar bonaerense podría desarrollar hasta 200.000 puestos de trabajo. Y para que el oyente tenga una idea de qué clase de trabajo estamos hablando de trabajos vinculados al industria del petróleo, donde los salarios tienen como base los 500.000 pesos. Estamos hablando de salarios de 500, 600, 700 y 800.000 pesos, o sea, de salarios altos, de salarios que superan holgadamente la media nacional. Y esto es una posibilidad de la Argentina en los próximos años, si hacemos las cosas bien. Y algo parecido se puede decir de la explotación del litio. La explotación del litio, un dato que es significativo para los que sabemos que, por ejemplo, hace unos años YPF decidió formar YPF Litio y promover a YPF como una empresa que, digamos, que genere la industrialización del litio y que produzca baterías y celdas de baterías de litio en lugar de vender al extranjero la materia prima. Bueno, un dato relevante es que ese fue el origen. YPF fue la que originó la formación de lo que después fue Yacimientos Carboníferos Fiscales, la empresa estatal que explotaba el carbón del río Turbio, a través de la formación en 1941 de YPF División Carbón Mineral. O sea, esto muestra cómo una empresa estatal estratégica como es YPF puede dar lugar al desarrollo de nuevas áreas de explotación minera, inclusive en zonas ajenas a la minería, porque, bueno, no sé si hace falta que recuerdes que existe YPF Agro, como un desprendimiento de YPF destinado a la producción de fertilizantes y otras cosas, que, sea dicho de paso, es una de las cosas que va a permitir la llegada del gas en cantidades significativas a Bahía Blanca, porque en Bahía Blanca hay plantas de producción de urea que son un fertilizante importante para la producción agropecuaria, que podrían llegar a producir hasta valores de $200 millones para exportación. Por eso creo que la cuestión esta merece ser llevada al debate público con seriedad, con datos consistentes, con una reflexión seria, seria en todos los sentidos, porque digamos, la oligarquía terrateniente, el núcleo social más importante de los intereses agropampeanos, es uno de los factores, de los sectores con poder importante, que se resiste a que el país pueda desarrollarse en otros campos, ya que eso llevaría a que el país se independice de su dependencia hacia las producciones agropecuarias. Y eso implica para el sector agropampeano, con su núcleo oligárquico, una pérdida relativa de poder social y obviamente de poder económico y político, porque estaría compartiendo con otros sectores el ser un factor importante en la economía argentina. Yo no sabría definir hasta qué punto eso tiene o no una relación con distintas manifestaciones de oposición al desarrollo petrolero minero que vemos en el país, porque creo que el factor más visible en esa oposición está vinculado
vinculado, digamos, a las expresiones del ecologismo, en el cual hace falta reconocer que hay distintos componentes, que hay un ecologismo serio, que hay un ecologismo de ciudadano ingenuo, que hay un ecologismo que tiene intereses contrapuestos al de la minería, como es el caso de lugares cuyo ingreso fundamental es el turismo. Yo conozco personalmente el caso de Esquel, donde la oposición a la minería está relacionada con el hecho de no me arruinen el paisaje porque yo vivo del turismo. Y está relacionado también con intereses extranjeros que tanto en la Argentina como en otros países de América Latina generan, solventan, financian actividades de grupos ecologistas en la Argentina, en Bolivia. En Bolivia han sido ampliamente denunciados por distinta gente, incluso por el gobierno de Evo Morales, y que curiosamente empalman con esta división internacional del trabajo, porque hay un hecho llamativo. En Chile no hay militancia antiminera. De la misma manera que en la Argentina nadie quiere terminar con las vacas. Para nosotros las vacas son casi tan sagradas como para los hindúes, porque a pesar de que hay estudios que indican que las vacas son un elemento contaminante a través de su sistema digestivo de altísima incidencia en la agregación de anhídrido carbónico al oxígeno. Pero como la Argentina tiene asumido como una cosa natural su carácter de país vacuno, y para nosotros no me toca en el asado, no hay una militancia que quiera terminar con las vacas en la Argentina. Ahora, todo este complejo de desarrollos nuevos que estamos viendo, que incluye al petróleo, que incluye a la minería, que incluye al cobre. Chile ha exportado en el 2022 $40.000 millones de producción de cobre. Y la Argentina está en condiciones de hacer exactamente lo mismo, digamos, en la medida en que maduren inversiones en el sector. Y inclusive de darle un desarrollo a las empresas estatales de distintas provincias. Aurelio, Sí. los recursos minerales en Chile son ¿Cómo? los recursos minerales en Chile son propiedad nacional. No te escucho bien, María Inés. ¿Le puede repetir, Roberto? Porque Roberto está más cerca del micrófono ahí. No, se preguntaba, Aurelio, nos preguntábamos si los recursos naturales, estos que mencionas en Chile, son de tutela y propiedad del Estado, o Nacional. están nacionalizados o no. En Chile está en propiedad del Estado el cobre. La minería, el resto de la minería no es estatal. Chile tiene sobre nosotros una ventaja. Actualmente, no la tuvo siempre, y es que por ser Chile un país unitario, los recursos del subsuelo son manejados por el Estado Nacional. La Constitución del 94, que nos dejaron como un regalo fatídico, el Pacto de Olivos de Alfonsín y Menem, determinó que acá los recursos son de las provincias, con lo cual el Estado Nacional perdió poder en el área minera, y se ve obligado a negociaciones con las provincias que muchas veces son dificultosas. Pero Chile tiene el cobre en manos del Estado desde larguísimo tiempo, que se formó Copelco, y desde 1958. Creo que eso ha sido un factor importante en la historia de Chile para que el cobre siga en manos del Estado. Desde 1958 el 10% de las ganancias de la minería del cobre van a parar al presupuesto de las Fuerzas Armadas chilenas. Esa quizás sea una explicación de por qué el cobre en manos del Estado sobrevivió en Chile a la dictadura de Pinochet y jamás fue privatizado.
hace un tiempo, creo que 2 o 3 años, apareció un artículo muy interesante sobre esta cuestión, porque señalaba el hecho que realmente es muy llamativo, de que el hecho de que Chile disponga como Estado de la minería del cobre es una especie de equivalente a lo que significaría que el Estado argentino tenga la posesión y la explotación de 3 o 4 millones de hectáreas de las tierras más fértiles del país. Que por supuesto, semejante idea sería inmediatamente atacada de comunista, pero resulta ser que en Chile el ingreso más importante del país es el cobre, y la minería del cobre es una especie de lubricante del conjunto de la economía chilena, que incluso explica la estructura impositiva bastante distinta a la Argentina que tiene el país trasandino. Bueno, eso es lo que puedo decir, no soy un especialista en Chile, pero el caso es que, bueno, no. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Gabriel. No, el caso es que, bueno, nosotros tenemos una empresa estatal como YPF, donde por lo menos tenemos mayoría estatal, donde podemos, a partir de la cual podemos intervenir en una buena parte de esta cuestión, y en otros casos en sociedad con empresas internacionales, a las cuales obviamente hay que controlar, porque si no hacen lo que quieran digamos, como ha ocurrido, que ocurre en parte todavía, con el hecho de que manejen como declaraciones juradas las exportaciones que realizan, sin que un instituto del Estado las controle como corresponde. Pero antes de controlar algo hay que contar con eso. No tiene ningún sentido digamos, pararse en el tema del control si al mismo tiempo no se impulsan las inversiones de capital que son necesarias para que el litio salga de la tierra, para que sea explotado, para que ingresen divisas por la exportación del litio, y por supuesto para que por lo menos una parte de esa riqueza sea procesada y elaborada en la Argentina. Pero hay planes en ese sentido. No se puede decir que la explotación del litio, tal como está encaminada en la Argentina, sea una mera explotación de commodities, porque incluso hasta un gobierno digamos, de derecha oligárquica como el de Morales en Jujuy, bueno, tiene intereses puestos en que el litio jujeño no salga como una mera producción básica. Porque hay intereses en la Argentina, digamos, que están orientados a darle a esa riqueza un valor agregado, a través de YPF Litio, a través del CONICET. Hay una asociación entre el CONICET, YPF Litio y las universidades para desarrollar una empresa estatal. Pero bueno, ahora todo eso requiere además precisamente el ingreso de divisas que van a ser garantizadas en la medida en que los recursos se exploten. Claro. La peor opción es que los recursos no se exploten, que estén dormidos en el suelo, mientras la Argentina tiene un 40% de población debajo de la línea de la pobreza. Bueno, Aurelio, ¿ya te parece que vamos cerrando? Podemos cerrar acá, Mariana. Bueno. Gracias por tu aporte, como siempre. Un abrazo, Aurelio. A los Andes haciendo gorda la vista. Bueno, hasta el sábado que viene. Misionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta.